Voy a tomarla desde acá, a ver si funciona. Bueno, entonces, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña introducción de unos 10 minutos sobre algunos conceptos que vamos a usar en el ejercicio. Y finalmente, junto con César Vaz, vamos a hacer una dinámica de interoperabilidad usando archivos abiertos, prácticamente, básicamente el IFC en modelos, el formato BC3 para compartir información de presupuestos y programación y pues hablaremos del BCF como un elemento importante para la comunicación en ambientes de colaboración. Bien, entonces tenemos que una definición para recordar de lo que es la dimensión. La dimensión BIM simplemente es un tipo, una clasificación por el tipo de información que se le incorpora a los modelos. Entonces, pues tenemos estas 7 principales, ya están evolucionando otras nuevas, pero lo importante es reconocer cuál es el uso que se le va a dar a esa información que se le está otorgando a las clases, a los objetos dentro de los modelos. En este seminario, pues vamos a hablar del 4D y el 5D. ¿Qué usos podemos dar en 4D? Pues una simulación de las fases de los proyectos, y si se requiere algo mucho mejor para el control ya de obra, pues tendremos que hacer una simulación de la construcción virtual de la construcción. Esta requiere, obviamente, pues mayores niveles de información y mayor granularidad de la información. En cuanto a costos, pues podemos hacer simplemente unos costos de construcción o podemos estar involucrando información para hacer análisis y control de los costos durante todo el ciclo de vida del proyecto, que en realidad es lo que ha pensado BIM. BIM está destinado no para el diseño ni para encontrar interferencias. El BIM está pensado es para mejorar los índices del sector de la construcción, y eso se gana es haciendo que en las fases de mantenimiento y de vida útil del proyecto sean sostenibles, o sea, sostenibilidad en términos de la economía y los otros, pero en realidad el BIM está destinado a pensar en el 7D. Si no lo hacemos así, pues no estamos aplicando en verdad pues el BIM como está estructurado. Entonces, a veces pasa que la gente ve esto y cree que el 3, 4, 5, 6D está relacionado con las fases de los proyectos. No es así, ¿sí? En realidad, esto hay que leerlo de forma vertical y lo que está arriba sí es el ciclo de vida del proyecto. Nosotros podemos hacer 3D en cada una de ellas. Aquí en la gama de colores simplemente estoy tratando de ilustrar la intensidad del color, es donde mayor información se le va a dar a los modelos, ¿sí? En 3D, obviamente, en factibilidad, en diseños va a haber mucho trabajo. En el 4D tenemos que empezar, ¿sí?, con algo de información desde la prefactibilidad para poder involucrar esa capacidad de recibir información de tipo tiempo en los modelos. El 5D, pues es que un proyecto se le da la viabilidad en las fases de prefactibilidad y factibilidad. Entonces, desde aquí están los costos. Y todo esto, información tiene que estar involucrándose a lo largo de la vida del proyecto. Y así las demás dimensiones. Ahora, también tenemos que resaltar que pues que el BIM a veces la gente piensa que eso es una metodología de gestión de proyectos y no, el BIM es simplemente una metodología de gerencia de la información o de gestión de información. Por lo tanto, yo la puedo incorporar en cualquiera de las metodologías de gestión de proyectos. En Ingeniería Alfa, desde siempre hemos usado el PMI. Entonces, incorporar toda la estrategia del PMI que siempre hemos usado con sus atributos muy importantes como la gestión del riesgo y otras, pues meter los elementos del BIM dentro de nuestra estructura es muy sencillo, ¿no? Siempre lo hemos hecho. Ok, esto hace parte de la base del BIM. Si el BIM no se fundamenta en los estándares internacionales, porque finalmente la industria es universal, nosotros dependemos de proveedores de importaciones y otras cosas, pues no se está haciendo el BIM. Entonces, tenemos que fundamentarnos siempre en las estándares internacionales, y para eso pues ya están hechas hace muchos años, ¿sí? En la práctica pues tenemos un anillo principal que es la gestión de la organización que se tiene que hacer primero. Después vamos a aplicar toda la parte de estándares para la gestión de activos y proyectos. Y finalmente, ahí sí vamos a involucrar las propuestas del BIM que tienen que ver con la ISO 19650, con la ISO 16739 y antes con, digamos, pensando para usar la información en términos del 4D y del 5D, es vital hacer clasificaciones, ¿sí? Nosotros siempre las hemos hecho.
Hay unas clasificaciones internacionales BIM que muchas veces están destinadas a objetos, pero no están destinadas para el control de presupuestos y programación. Nosotros las podemos hacer si tenemos, digamos, en consideración los lineamientos que nos da la ISO 12006. Bueno, esto es, digamos, lo que nos plantea también la ISO 19650 de lo que es la gestión de la información en los ciclos de vida del proyecto. Y cada una de estas etapas, pues, es las que hemos visto, ¿sí? Prefactibilidad, factibilidad, etcétera, construcción, y pasamos a la parte de operación. Si vamos a sufrir después de muchos años una actualización estructural, por ejemplo, pues vamos a volver a iniciar el proyecto. De ahí que muchas veces no es que en prefactibilidad no se hace 3D, es mentira, ¿sí? Porque ya podemos estar haciendo un lanzamiento nuevo de un proyecto, por ejemplo, una remodelación, pero ya venimos con contenidos anteriores de la fase de operación y mantenimiento. Esta es la estructura, digamos, que nos marca la ISO 1206. Es muy fácil llegar a gestionar, por ejemplo, para presupuestos, pues esta estructura, por lo que siempre hemos usado aquí en Colombia, capítulos, subcapítulos, partidas y los insumos, y lo podemos organizar muy fácil. Aquí lo tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestra propuesta de clasificación de ingeniería alfa para presupuestos. Obviamente, nosotros siempre habíamos estado trabajando en Excel. Tenemos que llevar esa información de tipo clase, ¿sí? En los IFCs, y para eso, pues, hay, digamos, unas herramientas en las cuales ya podemos nosotros meter esta clasificación en cada uno de los objetos dentro de los modelos para poder hacer el filtrado y hacer el trabajo de control en obra. Listo, entonces, ¿cuál es el nivel LOIN? Esto es importante porque la ISO 19650 no habla de LOT, que eso es muy habitual aquí en Colombia. Nosotros hablamos de los niveles de información requerido, que es el LOIN, y la granularidad de la información. Pues eso es diferente para el uso, ¿sí? Si yo simplemente quiero, digamos, hacer una simulación de la fase de construcción del modelo, pues doto el modelo con la capacidad para recibir esa información, como lo vemos acá, pues secciono los objetos para poder simular las fundidas, ¿sí? En los volúmenes que tengo previsto, y puedo hacer esa simulación de forma muy fácil, ¿sí? Con la estructura de clasificaciones. Pero en obra, en realidad, pues hay muchas otras cosas, ¿sí? Pues hay carreteables industriales, hay sitios de almacenamiento, hay talleres, etcétera. Entonces, si quieres hacer eso, ese es el uso del control de obra, pues tienes que enriquecer el modelo en 4D con mayor información, para poder llegar a simulaciones como de este tipo, ¿sí? En las cuales, pues, el proyecto inicial que teníamos, ¿sí? Que era solo las fases de construcción, ahora está inmerso dentro de otra información mucho mayor, como es la de la simulación virtual de la construcción, en donde, pues, vuelvo a estructurar, digamos, todas las fases de carreteables, de campamentos, talleres, almacenamientos. Hago las fases normales, digamos, excavaciones, pero tengo que hacer, por ejemplo, protecciones, ¿sí? Por los requerimientos SISOMA, ¿sí? Eso tiene que estar ahí como parte importante de la gestión de la obra, pues toda la parte SISO es vital. Eso está un poco abandonado aquí y en el BIM relativamente, pero pues aquí lo podemos hacer si yo le meto toda esa información al modelo. Estos objetos, pues, se pueden datar con información para generar incluso class detection, ¿sí? Entre actividades en obra. Por ejemplo, yo tengo estos equipos que generan vibración. Yo en cierta fase de la programación no podría estar trabajando topografía cerca de esos equipos por las vibraciones, generaría error, y el BIM es capaz de detectar esas manifestaciones de colisiones en obra. Y bueno, entonces, pues, es otra necesidad, ¿sí? Los niveles de información requerida para el uso que le quieres dar en 4D y en 5D igual. Aquí vemos simplemente, pues, lo que podemos llegar a hacer dotándolo el modelo con la información requerida en 4D, y el ejercicio práctico que vamos a hacer con César es relativo al 5D, ¿sí? A las estructuras de análisis de presupuesto. Pues aquí finalmente está concebido toda la simulación real del proceso de obra, y entonces, por lo tanto, como está en el modelo, yo voy a poder hacer control de la programación y de los presupuestos durante esa fase. Bueno, eso hay que dotarlo con todo este tipo de elementos, ¿sí? Propios, que están en obra, pero no están durante, digamos, el proyecto de diseño de la edificación. Entonces, el ejercicio vamos a usar, pues, los lenguajes de interoperabilidad. Esto en realidad es lo que demuestra la madurez
si la gente está trabajando ya en lenguaje abierto. Si está retenido en una sola tipología de archivo authoring o nativo, trabajando todo, eso pues demuestra una primera fase de madurez. ¿Sí? Si ya estás a niveles de interoperabilidad con archivos IFC, BCF y BC3, tú puedes demostrar que tienes ya un grado de madurez alto. Entonces vamos a usar pues nuestras herramientas de gestión de proyectos, que es la familia Primos, conectados a los ambientes de colaboración, ¿sí? Como es el Asbin Cloud y el Viewer para, digamos, dotar de más información eventualmente al IFC. Sería eso, entonces, citar, te doy pista para que inicies con el ejercicio. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Vamos a compartir entonces un ejercicio práctico en donde mostramos pues, la interoperabilidad que tienen los software OpenBeam y que tal vez es una forma, una perspectiva mucho más amplia de lo que pues en principio conocíamos. Pues yo también tuve en principio conocimiento de BIM hace varios años, obviamente pues bajo la estructura básica que existía, pero ya luego de investigar lo que pues hemos nosotros realizado con Ingeniería Alfa, vemos que las aplicaciones son mucho más amplias y mucho más prácticas. Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco un ejercicio muy rápido y muy práctico de cómo podemos interactuar. Listo. Entonces partimos de una base que ¿cuál es? Básicamente un archivo IFC. Un archivo IFC que puede haber sido elaborado pues ya sea a través de Revit o a través de cualquier software que ya esté trabajando en BIM, en OpenBIM, y que va a tener pues sus propios elementos, todos los elementos con sus correspondientes propiedades, ¿sí? En los cuales pues van a estar las diferentes características, las diferentes propiedades, y de pronto pues algo muy importante que deben tener en su momento, digamos cualquiera de estas, es la clasificación, nos permite tanto desde el punto de vista de presupuesto como desde el punto de vista después de manejo de los elementos, clasificarlos adecuadamente de manera tal que en un pues, presupuesto, que es al fin y al cabo de pronto pues, en lo que yo me he especializado, podamos clasificarlo adecuadamente y colocarlo en donde corresponde. Entonces partimos de este IFC, que es el cual pues yo voy a trabajar. Ya sabiendo del IFC, pues voy a utilizar, por ejemplo, un software adicional que se llama, por ejemplo, Archimedes, que eso es de una casa matriz española, que básicamente maneja presupuestos. Entonces yo aquí tengo un presupuesto base que, que puedo también complementarlo. Inclusive, pues ellos tienen unas actualizaciones en Internet que generan precios para diferentes países. Entonces yo puedo complementarlo acá y es pues, realmente muy fácil de complementar. Por ejemplo, aquí yo puedo quiero agregar una escalera. Entonces tengo el ítem de escalera que le puedo aquí variar pues las características, el tipo de concreto, el tamaño del agregado, etcétera. Tengo los diferentes, déjame cierro acá, los diferentes componentes. Obviamente estos APUs después yo también los puedo variar si quiero, pero lo que yo simplemente quiero mostrar acá es cómo podemos interactuar con diferentes software de diferentes casas, siempre y cuando estemos en un ambiente OpenVIM. Entonces aquí yo simplemente lo que voy a hacer es, eh, en este modelo, voy a copiar un APU, en este caso pues el de esta escalera. Pues si deseo añadir capítulos, no, porque ya el capítulo está creado. Entonces ya simplemente aquí agregué un elemento más. Y aquí ya tengo pues correspondiente análisis de precios unitarios con todos sus componentes. Pero de pronto también tengo un archivo en Excel. Entonces no, que yo tengo todos mis bases de datos los tengo en Excel, entonces necesito subirlas directamente a un archivo en que pueda trabajar en OpenBIM. Entonces, pues simplemente lo organizo. Obviamente, pues aquí este ejemplo, pues ya lo tengo organizado de manera tal que lo pueda subir, porque pues requiere unas características especiales. Pero entonces simplemente pues le doy copiar y aquí puedo pasar. Ahí.
directamente a crear el capítulo. Entonces voy a importar, porque obviamente aquí sí tengo que hacer una importación. Utilizo un asistente que me permite pues organizar la información de manera adecuada. Aquí ya me clasifica el capítulo, el concepto y los componentes del concepto. Aquí tengo que hacer un pequeño arreglo que en esta columna de desconocido, pues tengo que darle ignorar porque pues es una sumatoria y como es una fórmula, pues me generaría error. Y aquí en la parte final, pues le digo pie de descomposición, de manera tal que él me reconoce de dónde a dónde va cada ítem y de dónde a dónde va cada capítulo. Y listo. Si deseo mantener este esquema al futuro, le digo que no. Y aquí ya me quedó creado los diferentes ítems que quería agregar con sus correspondientes elementos. Este capítulo yo después lo puedo subir si quiero. Entonces lo puedo subir acá para organizarlo. En fin, pues ya me quedó aquí copiado completamente. ¿Qué hago ahora? Ahora entonces, no, yo necesito trabajar con otro programa en otra casa matriz. Entonces lo que voy a hacer es simplemente exportarlo para crear un archivo S3. Entonces pues simplemente voy y le digo pues a dónde lo quiero guardar. Eh, Busco aquí la carpeta correspondiente y lo guardo. Ya queda exportado. Entonces, ahora voy al otro programa, que en este caso sería un programa pues que se llamaría Primus, que es de otra casa matriz, que es de una casa italiana. Y lo que haría es importar ese archivo. Importar como un archivo BC3. Es este. Bueno, aquí está el archivo, pues ya lo puedo trabajar directamente a través de este programa específicamente, pero entonces ya siendo un archivo BC3. Pues ahora sí, ya lo guardo. Y ahora sí, dentro de este modelo, que es el que pues yo quiero comenzar a hacer el presupuesto, este programa me permite básicamente traer el archivo que yo desee para hacer el presupuesto. Entonces aquí voy a mostrar de manera muy práctica cómo yo puedo traer ese archivo. Y hacer un presupuesto utilizando las herramientas que tiene. Entonces, bueno, aquí ya están los elementos. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, escogemos las diferentes partidas que queremos presupuestar. Por ejemplo, aquí la losa de cimentación. Entonces la losa de cimentación en ese archivo IFS pues está acá. Voy a definir pues el nombre. Este programa pues me permite hacer pues con inteligencia artificial identificar pues los diferentes elementos. En este caso, ¿qué tipo de unidad tengo? En la losa de cimentación, bueno, el ítem que yo tenía era por metro cúbico. Entonces aquí voy a tener que hacer una operación, que básicamente es el área por el espesor, para tener así el volumen.
Y aquí de una vez yo voy asignando y voy creando los diferentes capítulos. Entonces esto estaba en cimentación. Entonces de una vez voy creando el capítulo y ya pues comienza a crear cada uno de los ítems. Puedo colocar, ¿qué más? Mampostería. Entonces digamos que una mampostería. Entonces, ¿aquí qué hago? Aquí yo selecciono, por ejemplo, el tipo de mampostería. Estoy buscando una mampostería de fachada. Con que yo escoja dos elementos, ya automáticamente, debido a que yo tengo en la clasificación las características que corresponden, pues fácilmente él me selecciona los diferentes elementos. Aquí yo coloco pues el nombre del ítem con la descripción correspondiente. Utilizo pues igual la descripción base. Y en este caso para la mampostería, pues ¿qué voy a definir? Necesito la longitud y necesito la altura. Igualmente, creo el capítulo correspondiente, que en este caso pues sería mampostería. Tengo una mampostería interior, entonces voy a colocar también la mampostería interior. Entonces aquí lo mismo, selecciono los ítems que dentro del IFC que corresponden a la misma descripción. Creo que ahí es importante resaltar, Cecitar, que tú no te pones a seleccionar cada muro, sino que el programa de forma, con su inteligencia artificial, busca todas las características de la entidad IFC y te busca todos los que comparten eso. Correcto, y lo importante realmente es que en el modelo IFC las descripciones y las características y las propiedades de los elementos pues sean adecuadamente asignados. Porque realmente sí, pues si no es así, ahí es en donde uno pues no podría hacer este tipo de ejercicios de forma tan práctica. Exactamente, digamos, toda esa información tiene que estar prevista antes de ponerse a modelar en 3D. Entonces es importante la coordinación, digamos, desde presupuesto con las personas que estén haciendo la modelación, para que sepan, pues, digamos, tanto la codificación como la forma como finalmente se va a estructurar. Y de hecho tiene que ver mucho con la construcción, porque pues a la larga, como se va a construir, es como finalmente uno define la forma en que clasifica los diferentes elementos a nivel presupuestal. Bueno, aquí por ejemplo también tengo la carpintería de aluminio, que sería toda la ventanería. Entonces, pues para poderla ver más fácilmente, pues voy a pagar el piso, voy a pagar los muros. Ya me queda la ventanería aquí. Entonces puedo... ¿Aquí qué hace? Aquí me selecciona por inteligencia artificial cuáles son las ventanas que corresponden. No todas tienen el mismo tamaño, entonces ya estas pues van a quedar con esa clasificación. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a clasificar tipo de ventanería, la ventanería tipo 1. Aunque igualmente pues utilizo la identificación que se tiene. En este caso, como está también por área, pues voy a utilizar el ancho y la altura. Creo también el correspondiente capítulo. Puedo utilizar el mismo ítem para las otras ventanas sin problema. Simplemente, pues obviamente va a tener en su momento pues una cantidad diferente, por lo que pues el tamaño de la ventanería es distinto, pero igualmente la selección. Puedes usar diferentes filtros, ¿sí? También, digamos, simplemente con la Sí, clasificación que viene incorporada, la clasificación de presupuesto, él puede encontrar todos los objetos. Aquí porque se ve muy sencillo, pero esto puede ser un edificio de 20 pisos y él
selecciona todas las entidades que son clasificadas de manera igual para presupuesto. Sí. Sí, realmente las posibilidades son enormes y lo mejor es que pues uno va viendo en la medida que va haciendo las selecciones, qué es lo que está seleccionando. O sea, es muy claro y muy visual, por lo menos en este programa, lo que uno está seleccionando. Entonces, al final, digamos que las cantidades son muy fiables. Y ya pues para terminar, coloquemos por ejemplo las puertas, para no hacerlo muy largo. Sí, agarrar. Entonces acá escojo las puertas en madera, serían las puertas interiores. Listo, son las puertas interiores en madera. Igual, copio pues la identificación. En este caso, como son cantidades, pues dejo uno aquí para que simplemente lo que hagas es contar, que haga un conteo simplemente de los elementos. Finalizar. Listo, ahí tendría pues un ejemplo de un presupuesto en el que pues he utilizado la información que recibí del IFC. Esto pues puede tener el tamaño que uno desee y al final los elementos que yo encuentre inclusive pues me van a poder servir para también después llevar un control del presupuesto. Ya yo hago una clase, pues aquí le hago una configuración al archivo de presupuesto. En este caso pues el operador soy yo. Aquí en encabezado Bogotá, Colombia. El objeto, entonces ejemplo de presupuesto, seminario SICA. El comitente, digamos que es el cliente, sería, digamos, SICA. Aquí también puedo yo cambiar la configuración. En este caso, pues es un software europeo, entonces pues cambio esto a pesos colombianos. Obviamente los ítems que yo tengo ahí, pues todos son en pesos colombianos, entonces puedo configurar también en presión. Bueno, eso ya es un tema más de configuración. Y aquí ya yo puedo volver a la interoperatividad que hablamos. Entonces yo puedo imprimirlo, puedo pasarlo a un DCF, que pues digamos es el archivo nativo es la extensión nativa de este programa, pero también puedo trabajar en Excel, en Word o en BC3 para que también pueda ser posteriormente utilizado en cualquier otro tipo de software. En este caso, pues voy a guardarlo en un DCF otra vez. Entonces, ejemplo, seminario SICA, cantidades. Listo, entonces ya quedó guardado ahí. Inclusive pues aquí lo voy a abrir el programa, pues como tengo ya el programa abierto, pues ya queda acá, lo puedo yo manejar. Pero entonces, ¿qué voy a hacer con este programa, con este archivo? Básicamente lo que voy a aprovechar es también las posibilidades que tiene este ambiente y voy a llevarlo a través de una nube que me permite integrar los archivos, lo voy a llevar a la nube para que Camilo, desde el lugar en el que está, lo pueda trabajar tranquilamente. Yo voy a estar actuando de residente de obra, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo le envío el archivo y él ya con este archivo va a poder trabajar la programación. Le digo, listo, ya está aquí con cantidades y todo, ya puede realizar la programación. Ya ahí en esa instancia, pues se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, usar un archivo BCF, que es el Bin Collaboration Format, que él me puede estar indicando
la actividad que debo realizar, eso pues obviamente amarrado a un flujo de trabajo y yo pues adquiero la información. Lo busco, está en descarga, yo ya había entrado a la nube, lo había descargado, estaré aquí, bueno, sería el 1 porque lo envió con ese otro, yo tenía este anterior, simplemente para mostrarles, y él pues hace esa lectura, lo convierte aquí, pues esto tiene otra extensión, este archivo, vamos a ver. Él llega así, ¿sí? La importación me entrega algo muy importante que había definido César, que era la estructura del WS, ¿sí? Esto pues son estrategias que lo que les digo, ¿sí? Esto sí hace parte de las gestiones de proyecto, las metodologías de gestión de proyecto. Una de las estrategias es dividir todas las actividades en otras más pequeñas. Entonces, esto es de gestión de proyecto. Por eso el BIM se puede incorporar fácilmente a esas metodologías de gestión de proyecto, porque esto es simplemente gestión de información. Me trae la estructura, me trae sus datos, ¿sí? Ellos no traían duración, ¿sí? Porque César solo tenía el costo y la cantidad, y yo aquí en Primus Cronos empiezo a hacer mi programación de obra, ¿no? Entonces, eso se puede hacer muy fácil, simplemente yo le puedo dar acá los datos, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí, datos de periodo, y aquí le puedo dar la duración, ¿sí? Entonces le digo que esta duración puerta interior se va a demorar un día, por ejemplo, ¿sí? Ya lo modifica. Pero también, como tiene toda la información del precio unitario, pues yo puedo encontrar cuál es el recurso principal de esa actividad aquí. Toda esa información yo no la hice. Yo estoy en obra, me la envió César desde la oficina de presupuestos. Yo miro que tengo un oficial, es la menor cuantía, voy a usar este recurso como el máster, le voy a aceptar y aquí le voy a hacer que calcule con el recurso máster. Le voy a decir que voy a usar ese obrero por 3 horas diarias. Ya, entonces sería 3 días. Y aquí empiezo, pues esto es similar a Project, pero pues digamos es dedicado para un control de obra y digamos las herramientas son muy simples. La idea de una herramienta BIM es que sea específica para la persona que está haciendo la tarea. Si tú buscas una herramienta que haga todo, pues eso no es interoperabilidad en realidad. ¿Sí? Hay una cosa que hace presupuestos, yo estoy actuando como residente y estoy haciendo el control tanto de la programación como de los costos. Bien, entonces tengo un escenario de proyecto que lo marca como verde y tengo un escenario de ejecución, de ejecución de obra. Entonces aquí estas líneas ya me están marcando es la cantidad de obra que estoy haciendo o ejecutando a tal fecha. ¿Sí? Estas barritas pues yo las puedo ir moviendo aquí, o aquí le voy dando los datos, por ejemplo, el puntaje realizado. Eso es por la fecha. Bueno, por la fecha. Listo, ahí la cambió, me advirtió que no debería estar, que estaba por debajo del planteamiento, pero es muy fácil. O también, en obra que hacemos, pues ir a medir. Le puedo cambiar la medida, que es lo que habitualmente hacemos, ¿sí? Un realizado hasta ese momento tenía que ser 13 metros cuadrados y voy a llevar 7. Listo, ahí calcula. ¿Eso para qué sirve? Pues para hacer nuestras típicas curvas de inversión, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver el plan financiero. Entonces aquí me está sacando las dos curvas, ¿sí? La proyectada es la azul, por aquí empecé a colgarme, si yo pico ahí, la ventana se vio que arriba, tengo 2 pantallas y ahora la ventana de información se me abre arriba, pero pues, picando ahí me dice que el valor de inversión que debería estar en esa fecha era, por ejemplo, 31 millones y en ese momento voy en 28. ¿Sí? Es donde empiezo a generar otro archivo, digamos, para hacer ajuste de inversión. ¿Sí? Ya desde aquí, pues, todo, uno puede empezar a generar, digamos, también me traía los datos generales que me ha dado César, ¿sí? Allá, yo también complemento aquí, ¿no? En esto, ¿sí? Aquí empezamos a construir toda la información de forma colaborativa, entonces, pues, eso me tocó a mí. Y la hora estará por allá en otro lado. Voy a hacer cortes cada 10 millones de pesos, me va a dar una alerta, la fecha de inicio, cosas importantes, el clima, ¿sí? A él no le importa, pero a mí sí. Entonces yo tengo control sobre si hay condiciones favorables
o condiciones normales, esto tiene que ver con periodos de lluvias, ya muy desfavorable, pues se puede bajar, digamos, los ritmos de trabajo de esa mano de obra que él había cuantificado y por lo tanto se me van a correr las barras de tiempos, etcétera. Entonces, aquí está la parte de programación y ya uno podría empezar a generar mucha información, ¿sí? Aquí el tipo de informes. Ahí ya va él no había hecho la carga del logo, yo sí hice el formato. Cuando se lo devuelva, pues ya va a tener toda esa información, él no tiene que hacer eso. Y digamos de eso se trata, pues los ambientes colaborativos, los archivos abiertos de trabajo, para ir de verdad construyendo el verdadero BIM. El BIM solo puede ser Open BIM. Entonces, con este ejercicio práctico les queríamos mostrar eso. Bueno, mostramos la interoperatividad que tenemos con diferentes software. La visión tiene que ser mucho más amplia, tenemos que mirar el BIM como un Open BIM realmente en el que existen muchas posibilidades y que cada una puede ser utilizada, digamos, aplicada a través de diferentes software, que es lo que finalmente nosotros hemos comprobado. Entonces, Gracias, ingenieros, por su participación. Ahora viene la sesión de preguntas para los conferencistas.